Buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien en sus casas, tomando las medidas de precaución necesarias de acuerdo a la pandemia que estamos viviendo. Este video lo voy a grabar para dar explicación a la guía número 13. Guía número 13, las que han sido subidas a la página del colegio. Yo estoy mirando la guía, entonces es importante que ustedes vayan viendo la guía, así que pueden pausar el video y pueden ir a sus guías, ya sea en el computador o si es que la tienen de forma física. La guía habla de la potencia, de las potencias. Vamos a entender qué es una potencia. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una suma de reiterada, que significa reiterada, que es una y otra vez se hace lo mismo, una suma del mismo número, por ejemplo 3 más 3 más 3 más 3 más 3. Imagínense sumarlo a cada rato, ¿cierto? Sería 3 más 3, 6, más 3, 9, más 3, 12 y más 3, 15. Entonces yo tengo que hacer ese ejercicio. Pero en la matemática la idea es simplificar las cosas, por lo tanto existe una operación que se llama multiplicación, que resume esa información como 3 por... ¿Cuántas veces está el 3? 5 veces. 3 por 5. Y como ustedes deben aprender las tablas de multiplicar, digo 3 por 5 es 15. Entonces se resume toda esa información a una multiplicación. Esto es para entender las potencias. Con las potencias ocurre algo muy similar. Veamos, eso era una suma reiterada de un mismo número, ¿ya? Suma. Ahora es una multiplicación. ¿Qué ocurre con una multiplicación reiterada de un mismo número? 3 por 3 por 3 por 3. Lo que yo tengo que hacer es multiplicar de izquierda a derecha. 3 por 3 es 9. Luego por 3 es 27. Luego por 3 son 81. Entonces, el resultado vendría siendo 81. Pero así como en la suma reiterada se puede resumir como una multiplicación, también acá en la multiplicación reiterada de un mismo número se puede escribir como potencia. Y aquí vamos a entender el concepto de potencia. 3 por 3 por 3 por 3. 4 veces lo puedo escribir de la siguiente manera. 3 elevado a 4. En donde el exponente, que es el número que está arriba, exponente, indica la cantidad de veces que se multiplica el número que está abajo, que es la base. Entonces, si yo tengo 3 elevado a 4, significa que el 3 se multiplica por sí mismo. Eso significa por sí mismo 4 veces la cantidad que indica el exponente. Es decir, 3 elevado a 4 significa 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces. Y ese resultado ya lo calculamos. Por lo tanto, 3 elevado a 4 sería igual a 81. Lo que tenemos que lograr es calcular el valor de la potencia. 3 elevado a 4, yo sé que es 81, lo demostramos recién. Y aquí vienen los conceptos de una potencia. Esto se llama base, ¿cierto? Porque está más abajo. Esto se llama exponente, el número que está arriba. Y esto se llama valor de la potencia. Todos estos conceptos están en la guía. Esto es para explicar lo que está en la guía. Por eso es importante que me sigan. Valor de la potencia. Entonces, el exponente me indica la cantidad de veces que se multiplica la base y eso resulta en un número que es el valor de la potencia. Continuamos con la guía. Más abajo, después de la explicación, que está escrita de otra manera, también lo pueden reforzar con el video que están viendo en este momento, hay un ejemplo que dice 6 elevado a 3, para reforzar lo que estamos aprendiendo. Y dice 6 por 6 por 6. Abajo aparece esto, 3 veces, ¿cierto? Es lo que explicamos recién, que la base se multiplica por sí misma 3 veces, porque el exponente lo indica. El exponente indica la cantidad de veces que se multiplica, 3 veces. Acá no vamos a calcular el valor de la potencia, son números muy altos, ¿cierto? Porque sería 36 y 36 por 6. Lo que nos importa es entender el concepto de potencia. Y muchas veces se va a indicar, eso es importante, en la guía se va a indicar, calcule el valor de la potencia. Si dice calcule el valor de la potencia, yo tengo que encontrar ese valor y escribirlo ahí. Si no dice calcule el valor de la potencia, si dice, por ejemplo, exprese una multiplicación como una potencia. Eso es una multiplicación, yo tengo que escribir eso, en forma de potencia. Entonces, vamos a la guía. Más abajo dice, en resumen, ahora tenemos que definir y empezar a generalizar. Es decir, aplicar esta definición para todos los casos. Por lo tanto, vamos a utilizar
las llamadas variables. ¿Qué son las variables? Son números, pero se representan mediante letras. ¿Por qué mediante letras? Porque se podría hacer un 1, un 4, un 5 y como los números son infinitos, simplemente mejor ocupo una letra que determina que son todos los números. En este caso, solamente números naturales, es decir, desde el 1 al infinito. Entonces, tengo la base, ¿cierto? Tengo un exponente n, podría ser cualquier otra letra. Entonces, base, ustedes lo recuerdan, base, exponente, y acá tengo, voy a utilizar las mismas variables que están acá. Tengo que a, cuando está elevado a n, se multiplica a por a por a. ¿Cuántas veces? Como yo no sé cuántas veces, se multiplica a por sí mismo n veces. N veces, es decir, esa cantidad de veces. Esto es para generalizar esto. ¿En dónde? Estamos hablando de potencias donde la base y el exponente son números naturales. Más adelante en la guía podemos encontrar ejercicios. Es importante que esos ejercicios los realicen ustedes. Yo solamente voy a explicar el ejemplo que está al comienzo de cada ejercicio que ustedes pueden utilizar como modelo a seguir para poder resolver estos. Número 1 dice, escribe las siguientes multiplicaciones como potencias. Recuerden, estamos en la guía número 13. Entonces, cuando dice, escribe las siguientes multiplicaciones como potencia, en el ejemplo sale 5 por 5 por 5. Eso es una multiplicación que yo tengo que escribir como potencia. Entonces yo me pregunto, recuerdo la definición de las potencias. ¿Cuál es el número que se está multiplicando por sí mismo? El 5. Por lo tanto, esa es la base. ¿Y cuántas veces se está multiplicando ese número por sí mismo? 1, 2, 3. 3 veces. Entonces, el exponente indica la cantidad de veces que se multiplica. Eso está en la guía. Y no pide calcular el valor de la potencia. Por lo tanto, no me pide el resultado de 5 por 5 por 5. Solamente dice, hay que tratar de leer bien las instrucciones. Dice, expresar como potencia. Entonces, vamos al número 2 que dice, acá sí dice, calcula el valor de la potencia. Número 2. Está el mismo ejemplo, 5 elevado a 3. ¿Qué significa calcular el valor de la potencia? Para eso, yo debo entender que 5 elevado a 3 significa que el 5 se multiplica por sí mismo 3 veces la cantidad que indica el exponente. Por lo tanto, el valor de la potencia es el resultado de esa multiplicación reiterada. Acá tengo que multiplicar 5 por 5, 25. Y por 5, 125. Ese sería el resultado, ese sería el valor de la potencia.